Muy bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este encuentro de fe en el marco de la Semana Santa. Quiero empezar dándole gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes, de forma particular por la presencia de Monseñor Héctor Mario, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México. Un aplauso para él. Una bienvenida. Bienvenido, Monseñor. El cual en este día pues nos honra con su presencia. Y también quiero agradecer la presencia virtual de Gaby. ¿Se ve el video? La presencia virtual de los que se encuentran en las redes sociales en este día que compartiremos un tema importante en el marco de la Semana Santa. El motivo de nuestro encuentro en este marco festivo es conocer y acercarnos a través de una sencilla pero profunda reflexión acerca del manto de Turín, del cual la tradición cuenta que es el cuerpo inerte de Jesús que quedó plasmado. Antes de empezar con la exposición quisiera presentarme para los que no me conocen aún, que creo que todos me conocen. Soy el padre Roque Gerardo, sacerdote diocesano, y hace 6 años se me encomendó el cuidado de esta rectoría. Y durante mi etapa de formación como seminarista, pero sobre todo después del seminario como sacerdote, he tenido la oportunidad de estudiar la licenciatura en Teología Espiritual, la cual me ha dado nuevas pistas para la vida espiritual. Y actualmente pues estoy cursando la licenciatura en Teología Pastoral en la Universidad Pontificia de México. En el año 2020 tuve la oportunidad de viajar a Tierra Santa, y en este lugar donde Jesús conoció, predicó, sanó, caminó con nosotros. Y si alguno de ustedes tiene alguna vez la oportunidad de ir para allá, pues yo los invito a que no desaprovechen esta oportunidad, porque es una experiencia única, y una experiencia que en la medida de lo posible todos los católicos deberíamos de tener. En este viaje tuve la oportunidad de vivir y conocer y experimentar a través de los lugares santos, los lugares por donde Jesús caminó, y dentro de esta experiencia tuve la dicha de hospedarme en el Instituto Pontificio Centro Notre Dame de Jerusalén, en donde hay una exposición de una réplica de la Sábana Santa, y de allí nace el interés de esta exposición, y especialmente para quererla compartir con todos ustedes. Y pues para empezar esta exposición yo la titulé Sábana Santa o Manto de Turín, un acercamiento del Jesús histórico al Cristo de la fe. ¿Y por qué hablar del Jesús histórico diferente al Cristo de la fe? Aunque son dos Jesús que creemos, cada uno de ellos aporta algo diferente a nuestra fe. Y por eso es el interés. Yo quisiera que veamos brevemente un video que les he preparado para ubicarnos en el contexto. Triste un día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que
que por mí Jesús sufrió. Las espinas desgarrábanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Muy bien. Bueno, pues ahorita les voy a explicar cuál fue el sentido del video. Vamos a empezar con una oración, ¿les parece? Vamos a pedirle a Jesús que envíe su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para que con ojos de fe podamos contemplar la reliquia de la sábana. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos, Señor, en esta tarde que nos acompañes, que este encuentro sea un encuentro de fe, que podamos contemplar tu rostro y poder contemplar también tu obra salvadora en medio de tu sufrimiento y en medio del dolor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues, ¿qué decir? ¿Por qué les puse este video? ¿Qué vimos en este video? Vimos la pasión de Jesús, cómo Jesús subía al monte. ¿Qué más vimos allí? El sufrimiento. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otro detalle ustedes pudieron percatarse del video? El dolor, la angustia, el miedo, pero sobre todo aquellos elementos que rodeaban a Jesús. ¿Perdón?
el amor. Ajá. Pero vamos a ir a lo que Jesús tenía. Cargaba la cruz, vimos cómo lo crucificaban y tenemos un testigo histórico. En la historia se puede percatar a través de los testigos históricos. Por ejemplo, si vemos una película de la época de oro de México, hay muchos recursos cinematográficos, por supuesto, pero la película de los 50 de Pedro Infante, por ejemplo, narran una forma de vivir del país, una forma de concebir, de hablar, de enamorar y todo lo que ustedes quieran decir. Eso se llaman recursos históricos. La sábana santa es un recurso histórico que va a nacer en un tiempo determinado y vamos a ver cuál es ese tiempo determinado. Por eso vamos a ver este video que es mucho más cortito, porque de aquí nace el sentido de la sábana. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Continúen! Mi hijo, ¿hasta cuándo? ¿En qué momento vas a decidir liberarte de esto? Hemos visto en este corto video cómo Jesús es azotado. Los azotes que recibió Jesús, que era el castigo que los romanos infligían, según el código romano, a aquella persona que había cometido un delito. Pero, bueno, lo veremos más adelante, pero los romanos tenían, el código romano decía una cosa: o tenía que ser flagelado, como vimos en el video, o tenía que ser crucificado. Tenía que recibir uno o dos, o cualquiera de los dos castigos, pero no los dos. Pero en el caso de Jesús, ya sabemos que sufrió los dos castigos. Fue prácticamente un castigo y un asesinato terrible el que pudo haber sufrido él, incluso sobrepasando la ley de los romanos de aquel tiempo. Pero es necesario conocer la sábana santa para tener fe. Es imprescindible conocer los estudios científicos para tener la fe. Ustedes sabían que la técnica que ha creado la imagen sobre esta tela supera incluso la tecnología de la NASA. Esta imagen que vemos de la sábana santa supera la propia tecnología actualmente de la NASA. Según la teología católica, la ciencia no es estrictamente necesaria para creer.
El Papa Juan Pablo II, en su encíclica Fides et Ratio, dice que la fe, la razón es el foco grande y la fe es el foquito. Y donde termina la razón, empieza la fe. Hay cosas que la ciencia médica aún no puede explicar. Incluso escuchamos a los mismos médicos, doctores, que dicen, es un milagro. No sabemos qué pasó. Por lo tanto, la ciencia nos invita a los umbrales de la fe, pero la ciencia, como materia, como disciplina, también tiene un límite. Y hay misterios en la fe católica que no pueden ser explicados por la ciencia. Sin embargo, el mundo físico hoy en día, en esos tiempos, busca explicar este fenómeno. El texto más antiguo y más completo que relata la existencia de la sábana santa lo encontramos en el Evangelio de Juan, que dice que llegó Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro vacío. Vio las vendas en el suelo y el sudario con el que habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entró también otro discípulo, y el que había llegado primero vio y creyó. Vemos cómo hay un texto bíblico de Juan que ilumina que hay un sudario, y vamos a ver cuáles eran las dimensiones que se usaban en esa época para envolver a un cadáver. El itinerario del síndrome, que es llamada también la sábana santa, ha quedado muy bien registrado en la historia, e incluso innumerables documentos y testimonios han sido tema de polémica hasta el día de hoy, porque algunos prueban la veracidad de que esta sábana santa es de los primeros siglos de la cristiandad, y otros dicen que su fecha es mucho más adelante. Desde Jerusalén encontramos el origen de la sábana santa. Y también vemos en el Evangelio de Mateo, si ustedes ven, Mateo 27 dice que después de la muerte de Jesús, un discípulo rico llamado José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo colocó en su tumba o sepulcro, que era de su propiedad, y después cubrió la entrada del sepulcro con una gran piedra. Vemos en esta imagen cómo el cuerpo de Jesús es bajado en una sábana, en esa sábana que posteriormente será envuelto. Vamos a pasar el video, ese video todavía no. Por lo tanto, la sábana de la que hablamos es uno de los objetos de devoción más popular que han sido estudiados y debatidos a lo largo de los siglos. Esta es una tela de lino, sarga de espino, que muestra la imagen de un hombre que presenta marcas y traumas físicos propios de una crucifixión, especialmente de la crucifixión de Jesús. ¿Por qué? Porque presenta sangre humana, y el tipo de sangre humana que presenta científicamente comprobada como la sangre AB. Ustedes saben que existen diferentes tipos de sangre, O, A, AB, positivo, negativo, dependiendo, pero Jesús era tipo AB. Incluso hay otros indicios biológicos como el plasma de la sangre y los glóbulos rojos que están plasmados en el lienzo. Por lo tanto, desde entrada sabemos que esta pintura o este lienzo, para entenderlo mejor, contiene sangre humana, no es pintura. ¿Dónde se encuentra actualmente la sábana? Se encuentra en Italia, en Turín. Allí se encuentra resguardada la imagen de la sábana santa. A lo largo del tiempo, esta sábana santa ha sido conocida con diversos nombres. El primer nombre que le dije hace un momento, síndome, que en griego síndom significa mortaja. De ahí viene la palabra síndome, una mortaja. También es conocido como el sudario de Turín, como quizá algunos de ustedes lo han escuchado en algún otro momento. Otros lo conocen como el santo sudario o también llamado sábana santa. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, el síndome o la sábana santa pues tiene muchos nombres, y estos nombres hacen referencia
pues el primero la muerte de Jesús, una mortaja. Turín es el lugar, una provincia de Italia, por eso le dicen sábana de Turín. Santo Sudario, porque está plasmado el sudor, el rostro de Cristo, y la sábana santa, porque envolvió el cuerpo de Jesús. ¿Cuáles son las dimensiones de esta sábana santa? Es una sábana de una sola pieza que mide 4 metros con 36 centímetros de longitud y 1 metro 13 centímetros de ancho. Por lo tanto, esta sábana tiene impresa en la parte frontal y dorsal a un hombre barbado de cabello largo que quedó impregnado con una energía desconocida. Estaba leyendo un artículo muy interesante y decía que este cuerpo de Jesús, la imagen del cuerpo de Jesús, en el momento en que fue plasmado, dice la ciencia que fue de un hombre que murió aproximadamente entre 30 y 33 años. Y también está comprobado científicamente que este lienzo era del Medio Oriente, porque al hacer el estudio de la sábana encontraron que hay polen de las plantas que son propias del Medio Oriente y que son de la época donde Jesús fue crucificado. Y ese es como un testimonio muy claro para saber que la sábana santa, primero, es de Oriente, y segundo, que es de la época de Jesús, en la época cuando Jesús murió, especialmente en la época donde estaba la Pascua. Ustedes saben que hay plantas que crecen en determinados tiempos. Por eso ellos creen que también esta sábana está relacionada en el tiempo de Jesús. Pero también vemos científicamente que es un hombre en la sábana santa que ha sido torturado, flagelado, coronado con una espina y atravesado por clavos, y que su cuerpo, su cadáver, en el momento de su fallecimiento, expulsó una gran cantidad de energía equivalente a un flash de 1.300.000 grados de temperatura. Y eso hizo que quede como impregnado, porque el dibujo o la pintura o la sábana, como lo quieran comprender, no está pintado con pincel. Ya han hecho el estudio para ver si realmente hubieron pinceladas y realmente no hay una pincelada. Es como un flash que quedó plasmado el cuerpo de esa manera. Por supuesto, este fenómeno prueba que este hombre recuperó la vida. No son testimonios bíblicos, pero cuenta la tradición de que los judíos, cuando resucitó Jesús, dice el Evangelio que encontraron la sábana doblada en la cabecera. Y esto lo escondieron, lo guardaron, los discípulos de Jesús lo guardaron. ¿Y por qué lo guardaron? Lo guardaron porque ustedes saben que los judíos tenían prohibido algo. Perdón. Fíjate, fue la conexión de internet. Les decía que el primer indicio que se tuvo de la sábana santa aparece en el año 1356 en Francia. Posteriormente hay otro encuentro de 1389 y así sucesivamente hasta llegar al año 1898, donde ocurre un suceso muy interesante. Durante este tiempo de la sábana santa estaba puesta como devoción de la gente. Entonces ellos usaban la sábana santa y la cuidaban y la resguardaban como una reliquia. Sin embargo, ya por el año 1000, en el siglo XIV, un incendio, y ese incendio provocó que la sábana santa se queme en algunos sectores, como son los brazos. Las clarisas en aquel tiempo la reconstruyeron. Luego, ya en el siglo XVI, sufrió otro incendio. Y
también se afectó en algunas partes y le echaron agua, incluso en las pruebas que le hacen a la sábana santa queda el agua como testimonio de que fue sometida o le cayó el agua en el momento del incendio. Pero en el año 98, un fotógrafo italiano quiere retratar por primera vez las imágenes de la sábana santa. Cuando este hombre entra a fotografiar la imagen de la sábana santa y va a revelar las fotografías, se da cuenta de que el negativo era más positivo que el negativo, porque el negativo mostraba detalles impresionantes que al ojo de un ser humano normal no pueden ser detallados. En el negativo que él realizó, este hombre se da cuenta de que está frente a una investigación y a un descubrimiento muy grande. Por eso el fotógrafo Secondo Pia, un italiano, un abogado, profesor, descubre este extraordinario, hecho en donde a partir de ese momento se empieza a analizar la sábana santa, vienen médicos forenses, vienen científicos a darse cuenta si realmente la sábana santa tiene un valor o si realmente la sábana santa tiene o ha sido una invención del hombre. Y en este descubrimiento verídico ve que la imagen aparece claramente un hombre con signo de tener una cara hinchada y golpeada. En el video que vimos por primera vez, que les coloqué donde Jesús está siendo flagelado, si ustedes ven, la flagelación le llega hasta la cara, los pómulos y la frente. Y la sábana presenta a un hombre con una cara hinchada y golpeada, varias heridas en el pecho, sus manos y pies perforados y latigazos a lo largo y ancho de todo el cuerpo. Los más fervorosos no necesitan más para estar seguros del histórico descubrimiento, mientras que los hombres más escépticos seguirán dudando de su veracidad, y lo veremos por qué. Vamos a ver algunos anexos de esta sábana santa que les he preparado para que ustedes lo puedan ver de una forma más clara. Si vemos en este dibujo que representa solamente un lado de la sábana, porque la sábana originalmente era una sola pieza, por lo tanto cubría la espalda y la parte frontal. Aquí solamente estamos tomando una parte frontal. Lo que ustedes ven aquí, esta parte de aquí, son las quemaduras que les había explicado que en el siglo XII y XIV la sábana santa sufrió. Sin embargo, vemos la silueta de un hombre, sus piernas, sus manos, y vemos a un hombre, ustedes lo logran alcanzar a ver, un hombre con barba, un hombre barbado y de cabello largo. Este hombre, lo que se puede notar a simple vista también es que en el detalle de la mano, si ustedes se dan cuenta, tiene una mancha mucho más grande. Esa mancha, ¿a qué creen que se deba? A la herida que le produjeron los clavos. Muy bien. Y todos los difuntos, de manera especial los judíos, los enterraban con 2 monedas en los ojos. Jesús era un hombre pobre, los discípulos no tenían tanto dinero y le colocaron a Jesús 2 monedas en los ojos cuando lo enterraron. Por lo tanto, en el estudio de la sábana santa que se hace, se logra alcanzar incluso el sello de la moneda. Ustedes saben que todas las monedas tenían un sello. En ese tiempo, el emperador de aquel tiempo no colocaba su cara, pero colocó un bastón en la moneda, y en el estudio que se hace mucho más cercano al ojo, se ve la forma del bastón que está colocado en los ojos de Jesús.
Sin embargo, la ciencia, ya saben que la ciencia va avanzando y la ciencia ha presentado en una tercera dimensión últimamente una proyección del cuerpo de Jesús. Esa proyección del cuerpo de Jesús, pues la expusieron hace muy poco, incluso a nivel internacional, en donde hicieron una reconstrucción en 3D del cuerpo de Jesús. Y esa reconstrucción del cuerpo de 3D es este. Esa es la reconstrucción del cuerpo flagelado de Jesús. En donde también, por supuesto, en esa imagen, que ustedes se dan cuenta, vemos también las manos, unas manos heridas como se veía en el dibujo anterior. Aquí en esta imagen vemos el negativo del manto de Turín y la reconstrucción en 3D que hicieron los y la reconstrucción que se hizo del rostro de Jesús. En esta imagen que ustedes están viendo, vemos la espalda de Jesús. ¿Qué pueden notar en la espalda de Jesús? Si vemos claramente, ¿qué vemos en la espalda del dibujo? Exactamente, todo lo que son las marcas que quedaron en la espalda. Exactamente. Y curiosamente, otro dato importante que también la ciencia nos coincide con las Sagradas Escrituras es que cuando Jesús es flagelado, fueron 2 los que lo flagelaron. ¿Y por qué sabemos que son 2 los que lo flagelaron? Porque al momento del estudio, algunos látigos venían de derecha a izquierda y hay otros látigos que están marcados de izquierda a derecha. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, está de un lado y está del otro lado, para marcar que eran realmente 2 personas las que flagelaron a Jesús. ¿Y con qué lo flagelaban? Pues con este flagelo o flagelo que existía en aquel tiempo, que era de una vara de madera con cuerdas de cuero y con bolas de acero. Por lo tanto, no eran las cuchillas, sino que el mismo cuero, cuando tiene mucha fricción, el cuero te corta. Por lo tanto, por eso que la piel del ser humano, en este caso la piel de Jesús, se vio expuesta. Llegó un momento determinado que incluso en el video primero que les presenté, que se le atora, ¿sí vieron, no? Y jala con fuerza, pues definitivamente lacera la piel, arranca parte de la piel por la forma en la que se encontraba el flagelo. Y vemos un dibujo de la espalda de Jesús, pero lo curioso de este dibujo que se presenta es la herida que tiene en la espalda. ¿Y por qué tendrá la herida en la espalda? Por haber cargado la cruz. Ese es también otro indicio histórico que nos permite conocer que realmente Jesús cargó su propia cruz. Porque incluso los estudios de la sábana hacen notar de que el hueso se vio expuesto. O sea, fue tanto el peso que reventó la piel y el hueso se había expuesto. No que se había roto el hueso, sino que la piel se rompió por el peso definitivamente y el hueso se podía observar. También vemos en esta imagen, esta es la cara, vemos en la parte más abajo, en la parte media del cuerpo, vemos, ¿qué ven aquí? Las manos, exactamente, están así, de esta manera. Entonces vemos aquí el clavo en las manos, como también este manto da testimonio de que Jesús fue crucificado.
También vemos en este dibujo parte de la lanza, el costado. Miren este cuadrado de aquí, si lo alcanzan a ver. Y ahora lo vemos aquí como un zoom. En este zoom vemos un cúmulo de sangre que quedó marcado, pues definitivamente porque fue la lanza que traspasó el costado. Dice el Evangelio que fue sangre y agua, pero realmente pues, no fue el agua lo que salió fue el plasma, porque llega un momento determinado en que la sangre se comienza a dividir con el plasma, sobre todo por la forma como Jesús estaba crucificado, porque él estaba de esta manera y pues al estar de esta manera se le cortaba la respiración. Entonces Jesús lo que hacía era impulsarse con sus pies para que no le falte el aire. Llegó un momento determinado en que la sangre se comenzó a dividir y cuando lo traspasan con la lanza sale el plasma que es como agua y sale la sangre. Por eso dice que vio sangre y agua. Aquí vemos el tamaño de los clavos. ¿De qué tamaño era el clavo con el cual crucificaban a Jesús? Los clavos de aquel tiempo para crucifixión eran aproximadamente de 13 a 18 centímetros. O sea, era bastante grande. Un clavo muy grande. En donde buscaban que clavarlo a través de los ligamentos para que pueda aguantar el peso del cuerpo. Por lo tanto, si ustedes ven en esta parte sagital que está cortado, vemos el clavo y vemos la mano. El ligamento lateral interno y vemos la arteria radial que se encuentra aquí, el músculo menor del pulgar. Por lo tanto, todo esto hacía que se pueda sostener para que no se pueda arrancar por el peso mismo. Bueno, hoy en día estos son los clavos. Los clavos, ya como les dije, un clavo como el que se crucificó a Jesús era entre 13 y 18 centímetros. Estos son los clavos y estos son los grosores que se usaban en aquel tiempo y esta era la punta de la lanza con la cual fue traspasado. También tenemos la sábana santa, también nos descifra cómo era la corona de espinas, porque dentro del estudio de la sábana santa se ve el rostro del hombre de la sábana ensangrentado, pero que la sangre le corría de la cabeza a la cara, por lo tanto, incluso a la espalda y el cabello. Por lo tanto, la corona de espinas no es como hoy poéticamente nos lo presentan, una coronita, como lo tenemos en este dibujito, en esta imagen de aquí, sino la corona de espinas realmente era como un casco, que entraba con fuerza. Era todo un casco, por lo tanto, imagínense ustedes rasgado, ¿no? Este está bonito, ¿no? Está adornado de forma muy bonita, pero realmente la corona de espinas era un casco de espinas que le colocaban a Jesús. Definitivamente que eso rasgaba todo el cuero cabelludo, y ustedes saben que la cabeza es tan delicada. Basta que te hagas una herida y sale ese montón que parece que se te va a salir el cerebro por ahí, ¿no? Pero realmente uno sangra mucho desde la cabeza. ¿Qué más podemos ver aquí? Pues podemos ver aquí la cruz, cómo estaba dividida la cruz en dos partes y luego cómo llegaba a una cruz completa. ¿Cómo envolvieron el cuerpo de Jesús? Esta es la sábana, si ustedes se dan cuenta, aquí está la sábana y llegaba de abajo hacia arriba, porque miren, no hay un corte, es una sola pieza. Esta sábana envolvió el cuerpo de Jesús, por lo tanto, esa impresión flash que les dije al principio de 1.300.000 grados de temperatura que la imagen tuvo que haber proyectado para que quede plasmado en la sábana, es lo que figuró, es lo que plasmó la imagen de Cristo. Y esta es una imagen, posterior a la que realizaron ellos.
Vemos la cara de un Cristo muerto, no tan desfigurado, medio desfigurado, porque si ustedes se dan cuenta, el pómulo está hinchado, ¿no? Y el ojo prácticamente cerrado. Pero todo esto, pues, a raíz de los azotes y del golpe. Esta es una toma de la sábana santa de la espalda de Jesús. En esta espalda de Jesús, pues vemos la cantidad de azotes, que ahora les diré cuántos fueron, la cantidad de azotes que tuvo que asumir en el momento de la flagelación. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, la sábana es bastante grande. Es una pieza entera, única, que está marcada, y estas marcas son para toda la vida, porque recuerdan que les comenté que la sábana la doblaban, ¿sí? Para la veneración, las doblaban en 48 partes. Por lo tanto, esta marca de las sábanas será para toda la vida. Eso ya no lo podrán borrar, porque tanto doblar y doblar, imagínense tantos siglos estar doblado, pues ya quedó así para siempre. Y estas partes que ustedes ven aquí, ¿qué son las partes de qué? De las quemaduras. De las quemaduras, de las quemaduras a las cuales fueron expuestas. Bueno, este es en Turín, donde la sábana se encuentra expuesta. Igual aquí está el rostro, aquí está el cuerpo, aquí están las manos, aquí están las piernas, y aquí está la espalda, la cabeza, la espalda, los brazos y el pie. Para que ustedes lo puedan ver que está extendido el manto. En una representación en 3D pudieron, a través de la sábana o el manto santo, pudieron ellos hacer una representación en un bulto de Jesús. ¿Saben cuánto medía Jesús? 1,80 m. Era una persona alta, 1,80 m de cuerpo atlético. Entonces, por lo tanto, una persona bastante alta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues aquí Jesús está en la representación en marfil o yeso. La verdad desconozco el material en el que está presentada la imagen. Vemos una representación de Jesús. Muy bien. Por lo tanto, esta tela que les acabo de presentar con estas imágenes presenta la forma humana de un hombre. Y voy a decir así de un hombre, no voy a decir ahora de Jesús, de un hombre, que dan pruebas suficientes de que es un hombre que ha sufrido la crucifixión. Dan pruebas suficientes de que este hombre ha sido flagelado, ya lo vimos hace un momento, de que ha sido torturado y que, como les dije hace un principio, que no es normal, porque el derecho romano no marcaba que te flagelen y que te crucifiquen, era una u otra cosa, pero a Jesús le ocurrieron las dos cosas. Por ello, en este caso concreto, no tenemos dudas históricas de que se trata de Jesucristo, porque es el único caso histórico que sabemos que ha sido crucificado y que ha sido flagelado, y justamente ambas cosas en el mismo momento o mismo tiempo. ¿Perdón? Con la misma persona. La misma persona, exactamente. Sin embargo, como les dije hace un momento, Secondo Pío, que tomó las fotografías que acabamos de ver y que gracias a él tenemos todos estos datos de Jesús en la sábana, gracias a él podemos también saber que empezaron estudios científicos en la NASA. Por lo tanto, esta sábana santa fue sometida a una prueba, a la prueba del carbono 14. ¿Qué es la prueba del carbono 14? Es la prueba para ver ¿qué? La antigüedad, exactamente. La antigüedad de
el material. Lo mandaron a 3 países diferentes. Estados Unidos, lo mandaron a Canadá y lo mandaron a Australia. Cuando mandan estas pruebas, le voy a poner la imagen para explicarles. A ver. Cuando mandan, perdón. Aquí está. Cuando mandan ellos las pruebas para poder saber el tiempo de la sábana santa, toman hilos, porque no pueden tomar un fragmento, toman pequeños hilos de la sábana y los toman de este lado, de las puntas, para no dañar, por supuesto, la imagen de aquí. Pero resulta que cuando ellos toman estos hilos, las pruebas del carbono 14 dicen que la sábana santa es del siglo I, del 1238. Entonces surge la controversia. ¿Cómo puede ser esta sábana del 1238 si Jesús vivió en el año 30? Entonces, ¿cómo puede haber este desfase de tiempo? Y los más escépticos, por supuesto, se quedan con esto, que la sábana santa no es auténtica. Carbono 14 dijo que es del 1238, no es verdadero. Entonces, la Iglesia nos ha mentido. Sin embargo, dentro de los estudios, un teólogo y también científico de Italia, que no recuerdo el nombre en estos momentos, dice: ¿por qué esta prueba del carbono 14 no es correcta? Porque ustedes recuerdan, yo les comenté que hubieron que se quemó, pero no se quemó únicamente esto originalmente, sino también se quemó. ¿Cómo podemos llegar acá si no llegó acá? No tiene sentido, ¿verdad? Ni modo, ¿cómo se puede quemar acá y no se quemó acá? Dice este científico que realmente el manto se quemó también de los bordes. Entonces las religiosas, las clarisas, comenzaron a tejer el manto nuevamente para que se vea completo, para la exposición. Por lo tanto, cuando tomaron la muestra de la restauración, no tomaron la muestra del manto como tal. Y coincide su teoría, porque la teoría de él es que carbono 14 dice que es de 1200 y el primer incendio fue en 1200. O sea, coincide la teoría que da este estudioso. Por lo tanto, para los escépticos, el manto de Turín es falso. Sin embargo, para la Iglesia Católica, para el Papa, es mencionado el manto de Turín como un descubrimiento histórico de un hombre que sufrió, que padeció, que está desfigurado y que tiene los ojos hinchados y casi cerrados y que figura que es el cuerpo de Jesús. Porque a pesar de que quizá no coincide la prueba, datos históricos sí coinciden. Y aparte de los datos históricos que coinciden, hay algo muy sorprendente, que fue lo primero que les dije, que este manto no es un manto que está pintado a mano, es un manto que es un flash, es como una fotografía. Y eso nadie lo puede negar, ni la propia ciencia ha podido negar cómo se pintó el manto. Quizá la prueba de carbono 14 no dio la respuesta que se esperaba, pero de cómo se pintó no hay otra forma de explicar. No tienen forma de explicar cómo ha sido plasmado este cuerpo humano en esta sábana santa. Por lo tanto, estamos ante uno de los acontecimientos históricos que nos tiene que remitir al Cristo de la fe. Ese Cristo de la fe
del cual nosotros creemos y celebramos. Y depositamos nuestra confianza en el misterio de la resurrección. ¿Tienen alguna pregunta hasta allí? Sí. Usted decía que el método no sabía de qué era. ¿Perdón? Usted decía que el método no sabía de qué era. Sí, es del trigo, el tergal. Era del lino, del tergal. Sí. Y aparte, Sí lo dije al principio. y al principio, lo que usted decía son dos versiones. Empezó desde jueves, Sepultado, sí, viernes, sábado y en la madrugada del domingo. fue la No, primera porque se quedó aquí en la tierra y hasta los 50 días se fue al cielo, cuando nos deja al Espíritu Santo. que la Biblia, que los católicos, hay un argumento, un libro muy bonito, yo tenía mucho Sí, todo. otra nota que Ese es lo que se recomiendo. Yo tenía dudas. Y en el libro dice que el jueves ellos hicieron Estados Unidos, está la tumba, está todos los libros por fuera. Que lo que el capitán o el coronel les dio es cosa viviente. Entonces yo les digo que él empezó desde el jueves a los latigazos que aquí iban golpeados y demás. Y hay evidencias, pero una cosa bendita es que es el autor, tiene todas las evidencias, pero como lo han perseguido y demás, no lo dio a otra persona por seguridad, pero le aclaro el material del himno. Sí. Sí. ¿Algún otro comentario? Gracias. Sí. yo leí. Las clarisas, le entendí que las clarisas le pusieron un seguido que corresponde al año 200, así le entendí. Sí. La sábana. Sí. Sí, está correcto. Yo leí un tratado de, varios científicos y, por ejemplo, ellos hablan de que Cristo tenía 600 golpes, 600 heridas a lo largo de todo el cuerpo. Y estas heridas, muchas de ellas se las hicieron en la flagelación, porque era tan crudo, tan salvaje, tan inhumano la flagelación, que el derecho romano prescribía que solamente se podría flagelar a las gentes que no fueran, a la gente que no fuera romana. A los romanos estaba prohibido flagelarlos. Y hay un hecho histórico que dice que Jesucristo no recibió 40 latigazos, porque los romanos, en afán de lastimar a la persona, le daban hasta más de 40 latigazos. Inclusive en la historia de Jesucristo que filmó Mel Gibson, habla de nonagginta. El último que le da dice nonagginta. Son 90 latigazos. Y además en las puntas del látigo tenía unos plomos con picos, por eso desgarraba tanto la piel. Muy bien. Y nos podríamos pasar mucho rato. Sí, exactamente. ¿Alguna otra pregunta? Sí. No le escucho, He perdón. estado confundida con el manto, nada más el que le toman a la cara si existe y aparte la sábana santa o no. Es lo mismo. No. Estamos hablando ahorita del manto de Turín. Sí, estamos hablando del manto de Turín, exactamente. Que es, como les dije al principio, que es de una sola pieza, que envolvió el cuerpo tanto de la espalda como del pecho. Pues bueno, miren, en este recorrido histórico existe un libro muy interesante, en donde, aquí está el nombre del libro, en donde dice el cadáver del síndrome, está en italiano, ¿no? Por lo tanto, habla
habla este libro de cómo la sábana santa llegó a Francia. Hay muchas historias, por supuesto, hay muchas versiones. Habría que ver las fuentes, qué fuentes estamos leyendo. Si realmente cumple con la hermenéutica, cumple con los requisitos históricos, biográficos, porque pues de escribir libros todos podemos escribir libros y todos podemos colocar nuestro parecer o lo que escuchamos, pero no se trata de únicamente basarnos en lo que podemos escuchar, sino a la luz del magisterio, a la luz de la tradición de la Iglesia, a la luz de los datos históricos y científicos que nos permiten contemplar el manto. Geoffroy de Chardy, que era un caballero, que él cuenta la tradición y la historia que en el año 1350 él trajo la sábana a Francia. Y allí es donde empieza su recorrido y desde donde se tiene datos concretos de la sábana. Porque si ustedes se dieron cuenta, yo expliqué al principio la sábana santa en Israel como el origen, como el principio, el lugar de donde sale, pero luego dije algo, les dije que los judíos ¿qué hicieron con la sábana? Les dije que la Biblia, ¿y por qué le escondieron? Exactamente, porque no podían tocar porque había sido tocado por ¿quién? Por un muerto, por lo tanto quedaba impuro. Pero conforme fue pasando el tiempo, la devoción se fue extendiendo. Es más, los primeros años de la cristiandad, Jesús era presentado como ¿qué? Como un hombre pastor. Si ustedes ven la iconografía de los primeros siglos de la iglesia, vamos a darnos cuenta y vamos a ver a un Jesús pastor, de cabello corto y no de cabello largo, sin barba y con una oveja. Pero conforme fue pasando el tiempo, esta imagen de este hombre histórico, lo voy a decir así para comprenderlo en la historia, porque para comprender a Jesús de la fe, primero hay que entrar en la historia de quién estamos hablando. Entonces, para conocer a este hombre histórico, pues se valieron de otros recursos las primeras comunidades cristianas, hasta llegar, como les vuelvo a decir, a la imagen que tenemos hoy en día de un Cristo ya con cabello largo, con barba, unas características propias de un judío de aquel tiempo, porque los judíos de ese tiempo ya no tienen ese look, pero los judíos del tiempo de Jesús sí lo tenían. En gran mérito le debemos mucho a estos grandes investigadores, especialmente a Secondo Pío, que fue el que tomó las fotografías de la sábana santa, porque gracias a él se pudo descubrir una riqueza histórica, todo un testimonio de fe a través de las imágenes. Por supuesto que la tela con esta forma humana da prueba suficiente de que es un hombre crucificado. De aquí que estos flagelos, esta tortura que sufrió este hombre, inhumana por supuesto, quedó plasmada en la historia y quedó plasmado en el acontecimiento de la sábana santa. Segundo Pío iba a tomar un instante la imagen para después revelar los negativos y ahí darse cuenta de que había algo mucho más que un negativo. Desde entonces se han llevado a cabo todo tipo de estudios y de análisis y pormenores que han ofrecido resultados impresionantes. Algunos sectores de la ciencia han dicho que la mitad de las manchas de la imagen de la sábana santa no son reales, pero es lo más lejano a lo que se ha llegado, pese a que el resto de las manchas sí son sangre real, que no se han podido determinar en sí mismo cómo llegó a estar plasmado allí. Como les dije, para terminar esta exposición, les voy a presentar, aquí están las clarisas, una representación de las clarisas que están custodiando la sábana. Este es el negativo de la fotografía de la sábana santa. Si ustedes se dan cuenta, en el negativo se ve mucho más definido, porque está en blanco y negro.
Entonces, por lo tanto, permite visualizar un rostro, un cuerpo, unas manos, pero también esa mancha grande del agua que estaba presente. Aquí vemos lo negativo. Te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que he acunado y que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía serio. Sobre este madero veo aquel pequeño que entre los doctores hablaba en el templo, que cuando pregunté respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba ese mismo niño, el que está en la cruz, el Rey de los hombres, se llama Jesús. Ese mismo hombre ya no era un niño cuando en esa boda le pedí más vino, que dio de comer a un millar de gente y a pobres y enfermos los miró de frente, río con aquellos a quienes más quiso y lloró en silencio al morir su amigo. Ya cae la tarde, se nublan los cielos, pronto volverás a tu Padre eterno. Duérmete, pequeño, duérmete, mi niño, que yo te he entregado todo mi cariño, como en Nazaret, aquella mañana. He aquí tu sierva, he aquí tu esclava.
Muy bien, bueno, para ir terminando, entonces les voy a presentar otra diapositiva donde la vamos a ver juntos y con ojo crítico también la vamos a opinar sobre ella. Lo voy a dividir en dos partes porque está muy grande. Ahí lo alcanzan a ver. ¿Sí, verdad? Muy bien. Vamos a ver. Esta de aquí, cierra la puerta, por favor, para que no se repita. Cierra la puerta, por favor. Esta es la tela que tiene presente, en donde está figurado la imagen del hombre crucificado. Aquí podemos ver, bueno, vamos a ver que está. Ahí está. Esta es la cabeza, la espalda y las piernas. ¿Okay? Está de cabeza. ¿Sí queda claro? Ok. Bueno, aquí podemos ver, en esta primera línea de aquí, podemos ver, aquí dice que están las marcas de sangre en las uñas de los pies. Este es el flagelo con las bolas gemelas. Si ustedes se dan cuenta que hay dos bolas, se llamaban las bolas gemelas, con las cuales azotaron a Jesús. Y aquí vemos la marca de los flagelos. Si ustedes se dan cuenta, todos estos puntitos que están aquí colocados, estas manchas azules, son las marcas del flagelo. Por lo tanto, el flagelo llegó desde la uña del pie hasta la cabeza. Todo el cuerpo fue flagelado, del pie a la cabeza. También vemos en esta parte esta marca de la cruz. Aquí está la marca, este de aquí. A ver, aquí está, cruz. Ajá. Aquí está el hombro con el cual Jesús cargó la cruz, que vendría a ser el hombro izquierdo. En el izquierdo llevó la cruz. Por eso está como más morado, si ustedes se dan cuenta, en este lado. Ahora vamos a la parte de abajo. ¿Allí se ve mejor? Bien, ahí ya lo pueden ver mejor. En esta parte de aquí vemos, si ustedes se dan cuenta, dice la marca está en inglés, la marca del agua que se usó en el año 1532 para apagar el incendio. ¿Ven que les dije que hubo dos incendios? ¿Se acuerdan, no? El último fue en 1500. Aquí dice que aquí está la marca del agua que se usó y aquí está la mancha. Ustedes se dan cuenta que está la mancha del agua cuando le cae agua y se queda manchado. Luego, más abajo, aquí dice que es la barba, la posible barba que él tenía. Aquí le está marcando la barba. En este lado de aquí, bueno, aquí ya no se ve, en este lado, aquí está la marca de la corona de espinas. Luego, en la muñeca, aquí está la muñeca, también la marca evidente de la sangre. Y luego, en la parte de abajo, también está la posible quemadura del año 1532. Otra posible quemadura que tuvo. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, bueno, aquí está el negativo y aquí está puesto de otro color, como para presentar realmente con colores y ver dónde sufrió los azotes y dónde está ubicada el derramamiento de la sangre, como aquí en el costado, que es evidente, está mucho más pronunciado, al igual que en la muñeca. Bueno, para terminar, hoy los científicos han llegado a las siguientes conclusiones. Primera conclusión: vemos sobre el manto de lino profundas quemaduras. Es lo primero que dicen ellos. Vemos profundas quemaduras, hilos quemados. Se han encontrado
datos extremadamente detallados en este lienzo. Por ejemplo, los incendios no afectaron realmente la imagen como tal, sino los bordes. Hoy el BP8, que es una técnica que se utiliza, aportó pruebas contundentes en reafirmar la tridimensionalidad ante la imagen del lienzo. Hoy el negativo de la imagen, que está aquí en mi mano izquierda, revelado por secondopía, es un positivo óptico, porque gracias a él podemos ver a través de una radiación de flash la imagen de un hombre que fue crucificado. Hoy algunos especialistas en el arte dicen que es imposible, si realmente el carbono 14 dice que es del 1200, 1300, del siglo XII-XIII, es imposible que un pintor de esa época pueda haber hecho un dibujo de este tipo. Es imposible. Algunos especialistas del arte dicen que esto no es una pintura, que esto sobrepasa a una pintura porque no hay direccionalidad de pinceladas. ¿Qué es una direccionalidad de pinceladas? Cuando tú pintas, ¿qué haces? Haces esto, ¿verdad? Eso se llama direccionalidad de pinceladas. Por lo tanto, dicen los estudiosos que en la pintura no hay direccionalidad de pinceladas. Tampoco dice quién es el autor, pues estudian mucho la dirección, porque la direccionalidad de la pincelada depende mucho del pintor. Nosotros estudiamos la imagen de la sábana santa y no hemos encontrado absolutamente ninguna direccionalidad. La imagen ha sido grabada, una impronta como un flash de un solo golpe, cosa que no puede hacer ningún pintor, ni en esta época, ni mucho menos en una época antigua. Mucho menos. Y es que se llama ausencia de direccionalidad en la sábana de Turín. Con la ciencia en la mano hemos probado científicamente que el hombre de la sábana santa de Turín es crucificado, que murió exactamente entre los años 30 y 33 de nuestra era. Hemos probado científicamente que se trata de un lienzo que procede con toda seguridad de Oriente Medio, Palestina. Hemos probado científicamente que el hombre de la sábana santa ha sido torturado, flagelado, coronado de espinas y atravesado por clavos, y que este cuerpo cadáver en cierto momento después de su fallecimiento expulsó tan cantidad de energía equivalente a un flash de 1.300.000 grados de temperatura, cuyo fenómeno prueba que este hombre recuperó la vida, porque de ningún cuerpo, ni vivo ni muerto, puede salir tal cantidad de energía. Hoy hemos estudiado al hombre de la sábana desde el punto de vista histórico, médico y científico. Pero ahora reflexionemos. Solo lo más importante es el mensaje que hay una imagen de Cristo en una sábana, o cuál es el mensaje más importante para este día. El mensaje más importante para este día me atrevería a decir que es el origen del drama de la humanidad, en donde Dios se hace hombre y en donde su sufrimiento por todas las cosas negativas no estaba en el plan de Dios, y fue un hombre quien las provocó. Y para salvar a ese hombre en su acto de desobediencia, Dios se hizo hombre y sufrió nuestros pecados y nuestras faltas. Por lo tanto, este acto negativo de la fotografía se convierte para la fe en un acto positivo, porque gracias a la revelación negativa de una fotografía podemos tener indicios positivos para nuestra fe, sabiendo que hay un hombre que fue envuelto en una sábana y que fue crucificado con datos históricos como lo mencionan las Sagradas Escrituras. Normalmente los médicos, cuando alguien está enfermo, le da un antídoto,
y ese antídoto está tomado del veneno o del mal que padecemos. El antídoto más profundo y eficaz contra la soberbia del hombre es el propio sufrimiento. Ese es el antídoto que Jesús quiso darnos en este tiempo. El sufrimiento que le tenemos al miedo no tiene que ser un sufrimiento lejano a la realidad humana, porque el mismo Jesús sufrió, padeció y caminó con nosotros. Por lo tanto, también el mensaje que tiene esta imagen para nosotros hoy es saber que Cristo saca de lo negativo de la vida también lo positivo. Y con esto concluyo y les agradezco su presencia, su participación. Disculpen las inconsistencias, pero siempre ha estado hecho con mucho cariño, con mucho amor para todos, sabiendo que el Cristo de la fe nos acompaña. Vamos a girar, Gaby, ayúdame a girar, vamos a girar.